Aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo: bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! Prepárense. ¡Cuidado! 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 ¡Oye que te quema! Prepárense, amárrense. Ya viene la vela que quema y desvela, que tiene candela. ¡Cuidado! ¿Jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Si así lo hiciere, si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien, sino que os lo demande. En nombre de la República y por autoridad de la ley, lo declaro en ejercicio de la Presidencia Constitucional de la República de Venezuela. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Por 1000 pueblos, por 1000 caminos, durante miles de días, recorriendo el país, durante estos últimos casi 5 años, yo repetí delante de muchísimos venezolanos esta frase pronunciada por nuestro Padre Infinito, el Libertador, también delante de otro congreso, el Congreso de la República Grande, el Congreso de Angostura del 19,
el Congreso de donde nació la tercera gran república, la del poder moral, la de la Gran Colombia, la de la unidad latinoamericana, caribeña. Repetía yo mucho esa frase. Y en los últimos meses de la insólita campaña electoral de 1998, porque fue insólita de verdad, dije, inspirado por la certeza aquella de Walt Whitman, cuando decía, seguro como la más segura de las certidumbres, así andábamos por los caminos, seguros de que este día iba a llegar. Ahora, ¿por qué esa frase? ¿De dónde viene esa frase? ¿Por qué Bolívar? No se trata de una repetición meramente protocolar y rebuscada de cualquier frase de Bolívar, por hablar de Bolívar. No se trata de eso, de rebuscar frases y traerlas aquí al Congreso de la República para decirlas delante del país y del mundo. No, se trata más bien de darle razón a Pablo Neruda, ese grande de nosotros, de los nuestros, cuando cantándole a Bolívar dijo, es que despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Se trata de reconocerle razón al grande de nosotros también, que fue Miguel Ángel Asturias, cuando dijo cantándole a Bolívar, los hombres como tú, libertador, no mueren, capitán, sino que cierran los ojos y se quedan velando. Es reconocerle razón al indio Choquehuanca, presidente Fujimori, cuando le cantó a Bolívar y le dijo, tu gloria crecerá con el tiempo como crece la sombra cuando el sol declina. O es reconocerle razón a José Martí, presidente Castro, cuando dijo, ahora es cuando Bolívar tiene que hacer en América todavía, porque lo que no hizo él sin hacer está todavía. No es entonces mera retórica nuestra bolivarianidad, no. Es una necesidad imperiosa para todos los venezolanos, para todos los latinoamericanos y los caribeños fundamentalmente, rebuscar atrás, rebuscar en las llaves o en las raíces de nuestra propia existencia la fórmula para salir de este laberinto, terrible laberinto en el que estamos todos, de una o de otra manera. Así estamos los venezolanos de hoy. Tenemos que mirar el pasado para tratar de desentrañar los misterios del futuro, de resolver las fórmulas para solucionar el gran drama venezolano de hoy. Y mirando hacia el pasado, en este día crucial para la República, para la nación, para la historia venezolana, en este día que no es un día más, en esta transmisión de mando presidencial que no es una transmisión de mando presidencial más, no, es la primera transmisión de mando de una época nueva. Es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional. Tiene que ser así, es obligatorio que sea así. En Venezuela bien pudiera estudiarse como un caso y sacar experiencias de aquí, hermanos del continente, hermanos del mundo entero. Un ejemplo de lo que no debe ocurrir, más nunca jamás. Nunca jamás. Yo hago un llamado a todos los venezolanos para que hagamos
ese acto individual y colectivo. Ya basta. Aquella crisis moral de los años 70 fue la gran crisis, y esa es la crisis más profunda que todavía tenemos. Ese es el cáncer más terrible que todavía tenemos allí, presente en todo el cuerpo de la República. Esa es la raíz de todas las crisis y de toda esta gran catástrofe. Mientras no curemos ese mal, seguiremos hundiéndonos en la catástrofe. Aquí, hace una década ya, dentro de pocos años, de pocos días, vamos a recordar con dolor aquella explosión de 1989. 27 de febrero, día horroroso, semana horrorosa, masacre, hambre y miseria. Y aún no hubo, a pesar de eso, capacidad ni voluntad para tomar las acciones mínimas necesarias y regular, como pudo haberse hecho, la crisis moral, la crisis económica y ahora la galopante y terrible crisis social. Y esa sumatoria de crisis generó otra que era inevitable. Señores del mundo, señores del continente, la rebelión militar venezolana de 1992 era inevitable, como lo es la erupción de los volcanes. No se decreta una rebelión de ese tipo. Y yo aprovecho este momento para darle un recuerdo imperecedero a los jóvenes militares y civiles de las rebeliones de 1992. 4 de febrero y 27 de noviembre de aquel año, que quedará para la historia. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos arrancando así medio accidentados, pero no hay problema, tranquilo, vamos bien. Ya por lo menos se está viendo en YouTube, se está viendo en los canales de las redes. Y estamos transmitiendo por Venezolana de Televisión. También por @Hojilla Silva TV, por La Hojilla en TV, La Hojilla TV Mario Silva en YouTube, y por Telegram, La Hojilla TV Nuevo Canal, y también por BK, La Hojilla en TV. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy, por eso inicié ya, bájenme el volumen ahí. Inicié el programa con el discurso de la toma de posesión del comandante Hugo Chávez hace 27 años, el día de ayer, sería 2 de febrero, día de ayer, se cumplieron 27 años de la toma de posesión del comandante Hugo Chávez. También se cumplieron 27 años, ese mismo día, una hora o 2 horas después de salir del discurso, el comandante Chávez llamó al Consejo de Ministros firmó el decreto para lanzar el referéndum que concluiría en la Constituyente de 1999. Hay una parte yo hice un resumen también de ese discurso. También hoy se está cumpliendo un mes del ataque criminal por parte de Estados Unidos a nuestra patria. Un mes. Aquí estamos. Todavía seguimos aquí haciendo trabajo y labor. Estamos con las instituciones en las manos, trabajando. Esto es para enemigos y amigos, ¿sabes? Sobre todo para los enemigos, los que andan todavía aspirando a que la revolución bolivariana sea derrocada.
Estamos aquí. Tenemos a un pueblo que se movilizó hoy. Se movilizó por las calles. En protesta, no solamente eso, en protesta por lo que sucedió aquí en la madrugada del 3 de enero, porque ahí se violaron todo el derecho internacional. Luego vamos a hablar del derecho internacional, porque eso no ha existido nunca. Y hoy se cumplen 31 días realmente, pero un mes del secuestro ilegal que lo convierte en prisionero de guerra del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Se cumple un mes. Y nosotros, el objetivo principal, eso lo ha dicho el camarada Diosdado Cabello, lo ha dicho en la rueda de prensa, nuestro objetivo principal es traer al presidente y a la primera dama a salvo, acá, a salvo, para que retome sus funciones, Eso en primer término. Nosotros tenemos un pueblo en resistencia, resiliencia, acompañando la diplomacia de paz, acompañando el trabajo que se va haciendo poco a poco para poder restituir lo que es nuestro propio Estado de Derecho dentro del país. Se hizo una ley de amnistía, se decretó una ley de amnistía que venía conversándose con el presidente Nicolás Maduro desde noviembre del año pasado. Como dice Diosdado, este es un borrón, pero hay que siempre recordarles que la salida de esta ley de amnistía no es para todos. Escúchese bien, aquí hay delitos graves que no son incluidos en esa amnistía. Delitos graves. Pero que recuerden que no es salir a la calle a volver otra vez a las mismas andanzas de antes, porque la ley es la ley. O como dicen por ahí, sec lex, dura lex. Y esto va para los que creen que nosotros estamos débiles. No. A nosotros nos agarraron el 3 de enero, nos agarraron fuera de base, como se dice en el argot beisbolero. Por cierto, ganó el Magallanes. Campeón, ¿verdad que sí? Ajá. El Magallanes. ¿Verdad que sí? Antes yo estaba rodeado aquí de caraquistas. ¿Quién es caraquista por aquí? Este es mi sentido pésame, hermano. Mi sentido pésame para los caraquistas y para los que perdieron, pues. No, honor y gloria a los que terminaron detrás del Magallanes. Bien, ok. Les decía que afuera hay mucha desesperación, ¿sabes? Sobre todo en los sectores más radicales. Por ejemplo, recordaba Diosdado que uno de los amnistiados cuando el comandante Hugo Chávez, está en Madrid ahorita, Leopoldo López, amnistiado, y volvió a reincidir. Entonces, solamente un llamado a trabajar, a construir la patria, pero no a volver a las andanzas. Porque aquí hay un pueblo, aquí hay una fuerza armada, aquí hay una fuerza policial y aquí hay un gobierno que está, así no le guste a varios por ahí. Hay uno que no duerme, pareciera que estuviera enamorado de mí. Un saludo desde acá. Aquí estoy. Que por cierto dijo, ¿cómo fue que dijo? ¿Lo menciono o no lo menciono? ¿Dijo qué? El Tete Perra agarró y dijo, no, es que yo puedo ir para Venezuela ahorita. Ven. Sí, tú puedes entrar, puedes venir. Ven. Le digo que yo no dormía, que yo soñaba con él. No, papá, yo no tengo pesadillas, yo duermo muy bien, créeme. Duermo muy bien y menos sueño con cosas como tú. Estás loco, para nada. Pero ese tipo de sujetos, todos estos,
y los que están, sobre todo, lo de Miami, el nido de Miami está terrible. Hay una alianza que hizo la María Corina otra vez con el sionismo, con Israel, otra vez. Nosotros estamos gobernando, trabajando. Hay gente que se molesta cuando yo me sonrío. No, no se moleste. Nosotros estamos trabajando, estamos acá. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Nosotros tenemos una revolución en marcha. Y estamos tratando, escúchese bien, de ejercer la diplomacia de paz, porque este hemisferio fue declarado zona de paz y hay que restituir la paz para este hemisferio. Restituirla. Y sobre todo, así sea dentro de nuestras fronteras, y estoy hablando de todos los países de América Latina, nosotros tenemos que restituir el derecho, el libre derecho a elegir nuestra forma de vivir, a elegir nuestra forma de gobierno y a apoyar a nuestra revolución. Hay un altísimo porcentaje de ciudadanos venezolanos en este momento, ciudadanos que viven en este país. Altísimo porcentaje, yo diría que llega ya al 90%, que no está de acuerdo para nada, sin ser chavistas incluso, y no están de acuerdo para nada con lo que pasó aquí el 3 de enero. Simple. Pues fue una agresión. Y a nadie le gusta que bombardeen a su propio pueblo. En cambio, por allá, celebraron. Ustedes no vieron unas imágenes de alguien que agarró y hasta sirvieron con una copa de vino. En España celebraron. Celebraron. Incluso, por ahí me llegó una persona que tiene que ver con la Casa Blanca, que agarró y dijo, María Corina, lo puso en un informe, María Corina representa lo que nosotros no queremos en nuestras relaciones con América Latina. Una persona que está vinculada a la Casa Blanca. Siguen soñando con la muerte, con la represión, con el exterminio. Y eso no va a suceder aquí. No va a suceder. Así que sigan disfrutando, sigan llenándose de seguidores por allá, por afuera. Hay mucha gente que está incluso en Europa, está en Estados Unidos, que nos ha escrito, en Al Filo nos escribieron desde Estados Unidos, solidarios con nosotros, desde Estados Unidos, venezolanos que viven allá. Desde Minneapolis me escribió un venezolano diciendo, te apoyamos a la Revolución Bolivariana, apoyamos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, apoyamos a todos. Y apoyamos el retorno de a quien tienen como prisionero de guerra, que es el presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Silvia Flores. Fue nefasto. Eso hizo un quiebre, borrón completo de lo que era un hilo delgado del derecho internacional. Luego explicaremos algo sobre eso. Bien, en su discurso, por cierto, si ustedes se dan cuenta, en el discurso que está haciendo el comandante Chávez hace 27 años, ustedes saben quién era. Por eso es que hay gente que agarra y dice, no, porque hay que elegir gente nueva, sangre nueva. Y ahí estaba un bebé de probeta del fascismo. ¿Y sabe qué eran? Porque el comandante Chávez, cuando entra, el Congreso era bicameral. Era Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por cierto, que estaba de senador en ese momento Carlos Andrés Pérez, electo como senador. Chávez saliendo lo saludó, pero eso sí, Chávez agarró y le recordó arriba qué fue lo que pasó el 27 y 28 de febrero del 1989 y lo que pasó, y la rebelión, lo que fue consecuencia, luego la rebelión del 4 de febrero, que por cierto mañana se cumplen 34 años de la rebelión militar
del comandante Hugo Chávez. Y el próximo 27 de febrero se cumplen, ¿cuánto, compadre? 36 años. No, 38 años creo. De los sucesos, sí. En el 89, 90, 91, 92, no. Serían 34 y 3, 37 años del nefasto Caracazo, 27 y 28 de febrero, que fue la represión de la Cuarta República en contra de nuestro pueblo. Más de 4.000 muertos. 37 años se cumplen el próximo 27 de febrero. Les iba a decir también otra cosa. Quiero hacer un comentario extra. Porque estamos viendo, por ejemplo, el tema de los papeles, de estos papeles y correos que están sacando del caso Epstein. Quiero hacer un comentario breve. Yo creo que nosotros estamos cayendo en una trampa. Hizo un artículo Isabel Vilella, yo respondí con otro artículo, en donde, y la izquierda está cayendo en eso. Está cayendo en eso. ¿Por qué? Porque no hay nada concluyente, ¿saben? Ese es el tema. El tema es que no hay nada concluyente. Lo que están sacando es puro correo, chisme, videos que no son explícitos, o sea, que no se, que independientemente de lo que digan, ahí no hay, ¿cómo se llama? Una comisión de delito. Porque pueden decir misa, eso igualito, no sacaron una foto en esos papeles de Epstein estaba Pastrana, expresidente de Colombia, al lado con Epstein y estaba Fidel. Entonces, ¿qué tratan de decir? ¿Que Fidel era pederasta? No, eso no es verdad. ¿Están entendiendo, no? Entonces, eso igual, el comandante Chávez, ¿con cuánta gente no se tomó foto? Y venían, y venían invitados y los sentaban al lado, o el presidente Nicolás, pues. Porque hay una cosa que yo pongo en el artículo, acompañando al artículo que hizo Isabel, en la que nosotros tenemos que pensar, y les voy a explicar qué es, por favor, ya voy. Sácame de acá, por favor, sácame de acá los lentes, porque voy a explicar algo que es bien importante. O sea, si hay una comisión de delito, ahí lo que se está creando es un rumor, tal cual como funcionan en Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan el caso de O.J. Simpson? Ya voy. El caso de O.J. Simpson, ¿lo recuerdan? Que fue todo un show para dirigir a la masa a pensar que eso era un juicio por racismo y no era un juicio por asesinato. ¿Ustedes lo recuerdan? Entonces, algo está pasando, pero yo tengo varios elementos que quiero hacerlos ver para que lo veamos. Digo aquí, en primer lugar, para quienes olvidaron de dónde proviene la palabra linchar, se los refresco, proviene del inglés lynch, originada en el siglo XVIII a partir del apellido de Charles Lynch, 1736-1796, un hacendado y juez de paz de Virginia, quien durante la Revolución estadounidense, él y otros aplicaron castigos ilegales y violentos a los leales a la corona británica, estableciendo lo que llamaron la ley Lynch. Pero aún hay más. Esta ley se siguió aplicando contra presuntos cuatreros y más recientemente contra afroamericanos que fueron cazados y capturados a la fuerza por el Ku Klux Klan, acusados del delito que se les ocurriera, sin pruebas, sin delitos cometidos y colgados en el primer árbol que conseguían, solo por efectos del odio que engendraron. En segundo lugar, y esta es la parte más importante para mí, esta es la parte más importante, me veo obligado a recordarles, porque hasta hay gente de izquierda que está haciéndose eco de toda esa banda de documentación que está saliendo, toda, repito, sin base jurídica alguna para condenar a alguien de un delito. Y ojo, yo no estoy protegiendo al señor de allá, olvídenlo, en absoluto, pero hay que ser muy claro, porque lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Entonces pongo aquí, en segundo lugar, me veo obligado a recordarles que antes de la criminal invasión
bombardeo, asesinatos y secuestros del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, se levantó en Nueva York un supuesto expediente por narcotráfico, cartel de los soles y tren de Aragua, ahora inexistentes, en contra del presidente Nicolás Maduro, sin fundamento alguno, sin prueba, absolutamente ilegal, todo en base a la construcción de una narrativa auspiciada, impulsada y construida por la Fiscalía de Nueva York gringa. De manera que permitir una narrativa de rumores y hechos no comprobados similar al que han empleado contra el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, solo estaríamos contribuyendo a legitimar una forma perversa de criminalización que destruye cualquier procedimiento de justicia, incluyendo los nefastos procedimientos del sistema judicial norteamericano. ¿Estás entendiendo? Están haciendo lo mismo. Sin prueba alguna. Sin prueba alguna. Solamente Epstein habló con tal, Epstein se tomó una fotografía con X, está montado aquí, pero no hay. El hecho explícito no existe. No lo han mostrado. A no ser que, porque ellos hablan de 2000 y pico de archivos todavía que los han retenido. Y no los han sacado. Pero ¿sabe qué? Si existe realmente prueba, lo lógico en un sistema de justicia, incluso dentro de un sistema burgués, es que exista un juicio, se presenten las pruebas que sean concluyentes y digamos, se haga el juicio y se penalice, se metan presos, pero eso no va a suceder. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, ¿por qué digo yo que no va a suceder? Y no obviamos en absoluto que en ese poder exista ese tipo de situaciones. Yo no puedo ni negarlo ni afirmarlo, pero todo indica que existe ese tipo de perversiones. Pero, por ejemplo, si existiera realmente justicia, ¿verdad? Si existiera realmente justicia, aquí hubieran presidentes ya presos, condenados por delitos de genocidio, de guerras provocadas con mentiras. Si quieren le doy ejemplo. Yugoslavia. En Yugoslavia está demostrado, ¿cierto?, que se llevaba gente a cazar seres humanos y pagaban, ricos pagaban. Eso sí está demostrado. ¿Quién paga por la guerra de Irak? ¿Quién paga por la guerra de Vietnam? ¿Quién paga por el genocidio de Gaza? ¿Quién paga por los golpes de Estado? ¿Quién paga por las invasiones? ¿Quién paga por los muertos en Grenada? ¿Quién paga por los muertos en Guatemala? ¿Quién paga por los muertos en Panamá, todo un barrio, El Chorrillo? ¿Quién paga por nuestros muertos aquí? ¿Quién va a juicio? Ahí sí hay pruebas concluyentes. Ha habido. ¿Quién paga, por ejemplo, por el asesinato? Porque fue un asesinato de Soleimani en Irak. Un general iraní. Entonces, caer en la narrativa, y esto es un llamado que le estoy haciendo a la gente, ¿no? Pueden hacer, porque ya la cosa está cayendo en el absurdo. En el absurdo, hasta sacaron una foto mía con Fidel, ¿verdad? La montaron y dijeron que yo había aparecido en los papeles Epstein. Está bien. O sea, como yo estaba al lado de Fidel, yo conozco a Epstein, pues. Y como Fidel estaba al lado de Pastrana, conoce a Epstein, pues. Entonces están cayendo en una narrativa que se ha multiplicado, ¿verdad? Y vengo ahora para lo que es peor y lo escribí aquí, para que lo entendamos.
Esto es impopular lo que yo estoy diciendo, porque mucha gente me va a decir, no, pero que Mario está, si eso es que si hay que pedrear, que eso es un delito. Yo no estoy diciendo que no exista, estoy diciendo que no hay pruebas. Y hay un derecho universal que se llama la presunción de inocencia. ¿Saben? Es un derecho internacional y mundial. ¿Eh? Entonces, de manera que habrá que profundizar sobre qué realmente ha originado esta avalancha de pruebas publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por último, y no es de menor peso, pienso que uno de los elementos que no hemos estudiado tiene que ver con la deshumanización de la sociedad. Pregúntense, ¿por qué ya casi nadie habla del genocidio gringo sionista en Gaza? Y sigue pasando. Siguen bombardeando el Líbano, siguen bombardeando al pueblo palestino, lo están bombardeando en donde están ellos refugiados, en sus tiendas. ¿Quién paga por eso? ¿Quién habla de eso ahorita? Igual en el Líbano y un tanto en Siria, pero ya no es noticia. Ahora la moda, porque es una moda, son los archivos de Epstein. Alguien se habrá preguntado, ¿qué va a pasar con esos documentos? Que no son pruebas concluyentes dentro de 6 meses. A medida, y esto lo saben todos los responsables de inundar redes y noticieros del mundo, ustedes saben quiénes son, se multipliquen asquerosamente más chismes y rumores sobre el caso, más probabilidades hay que se diluya entre tanta porqueriza y que tendrán la oportunidad de crear otro escándalo que adormezca a Epstein y se convierta en la leyenda negra. Lo peor de todo es que la masacre será contra la verdad y los delincuentes, criminales, pederastas de las élites quedarán para que algún que otro comentario de pasillo. Repito, aquí se ha cometido genocidio, más de 1 millón de muertos en Irak. Se habla ya de 80.000 muertos en Gaza, en apenas 3 años, 3 añitos. El mayor genocidio que se ha cometido contra el pueblo palestino ha sido en esta última etapa. Y nadie va a pagar por eso. ¿Cuántos murieron en Afganistán? ¿Quién paga por eso? ¿Hay algún presidente o funcionario preso por eso? No, pero es que si fueron contra la CPI. En el momento en que se trató de juzgar por delitos de lesa humanidad a unos soldados norteamericanos, Estados Unidos amenazó a la CPI y amenazó con sancionar a los jueces de la CPI. ¿Y entonces? ¿Quién va a pagar por eso? Y están ahorita, claro, se está corriendo la rabia, ¿sabes? Pero esa rabia, ¿por qué la están corriendo? Si al final la élite va a terminar impune y nadie va a ir preso, ni nadie va a pagar por esos delitos. ¿Sí o no? Vamos a ver la segunda parte, que es un resumen que hice del discurso del comandante Chávez hace 27 años. Nosotros tenemos una génesis. Esta revolución tiene una génesis, ¿sabes? 27 y 28 de febrero del año 89. 4 de febrero, rebelión militar, y el 2 de febrero de 1999, después de descalificaciones, revanchas, de todo lo que se habló de Chávez, la revolución llegó a la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a verlo. Señores del mundo, señores del continente, los militares rebeldes venezolanos del 92 hicimos una rebelión que fue legitimada sin duda alguna. No hoy porque yo soy presidente ahora de Venezuela, sino que al día siguiente de la rebelión
mucho más del porcentaje que me trajo aquí de apoyo popular, apoyó aquella rebelión militar. Esa es la verdad. No queremos más rebeliones. Yo se lo dije a mis hermanos de armas. Fui al alma mater y lo dije. Que nunca más ocurra. Pero que nunca más ocurra un 27 de febrero. Que nunca más los pueblos sean expropiados de su derecho a la vida. Porque si eso sigue ocurriendo, nadie puede garantizar que otro día, mañana o pasado, pueda ocurrir otro acontecimiento indeseado como los acontecimientos de 1989 y de 1992. Yo, que he sido traído aquí por una corriente originada en esos hechos, clamo a todos los partidarios de nuestra propuesta o nuestro proyecto, los adversarios de nuestra propuesta, yo los llamo a que, jugando cada quien su papel, pensemos primero y antes que nada en el interés del país y en el interés del colectivo, y pongamos en último término el interés de nuestra fracción, o el interés de nuestro partido, o el interés de nuestro grupo, o el interés de nuestra familia, o el interés de nosotros mismos. Eso va en último lugar de prioridad. Llamo a todos a que esa sea la norma de trabajo a partir de este mismo instante. Y lo más grave es que después de 1992, ¿cuántos golpes de pecho hubo? ¿Cuántas declaraciones de rectificación? ¿Cuántos juramentos y compromisos? Y nada, el barco se sigue hundiendo, señores. Ese pueblo necesita cauce. No podemos defraudarlo de nuevo. No podemos desfigurar el proceso. Asumamos con coraje y con valentía la tarea de darle cauce a la revolución venezolana de este tiempo. O la revolución nos pasa por encima. Tenemos dos alternativas. Son dos opciones que tenemos. O le damos cauce a esa fuerza, o esa fuerza nos pasa por encima. Es hora de oír a Bolívar de nuevo. Y ahora es cuando los venezolanos van a oírme hablar de Bolívar. Porque ese es el faro. El 4 de julio de 1811 se debatía aquí en Caracas también, presidente Menem, qué cosas de la historia que se repiten, ¿no? Entre los revolucionarios de la sociedad patriótica que clamaban por la independencia y los conservadores apoltronados que decían no, reconozcamos más bien los derechos de Fernando VII. Y Bolívar, que era uno de los líderes de la sociedad patriótica, dio aquel memorable discurso. Piden calma. ¿Acaso 300 años de calma no bastan? ¿Que hay que esperar a ver qué decisión toma España? ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o los conserve si nosotros estamos dispuestos a ser libres? Hoy es el mismo dilema. Estamos frente al mismo dilema. Nosotros, por supuesto, y yo, sin duda, estoy en las barras bolivarianas. Vacilar sería perdernos. No podemos vacilar. Por mi parte, tengan ustedes la certeza que yo, como estoy seguro muchos venezolanos, pero hablo por mí en este instante, como presidente de Venezuela, yo no vacilaré un instante en hacer lo que tenga que hacer. No hay marcha atrás. Hoy, señores,
unirnos a los que quieren conservar esto tal cual está, buscar consenso con los que se oponen a los cambios necesarios, yo digo hoy como Bolívar, es una traición. Y si alguien debe tener claro eso, es este que está aquí hablándoles a ustedes. Porque yo estoy aquí no por mí, yo estoy aquí por un compromiso. Yo no soy causa, soy consecuencia. Así que yo, Dios me perdone, siempre lo digo, yo prefiero la muerte antes que la traición. Así lo declaro ante el mundo y lo declaro ante Venezuela. No hay marcha atrás en la revolución política que tenemos que impulsar y que claman las calles del pueblo de toda esta tierra de Bolívar. Por tanto, dentro de esa propuesta política que es, ustedes lo saben, el eje central de ese proyecto en lo político, pero que tiene fuerte impacto en lo económico y en lo social y en lo moral y en lo jurídico y en el todo, pues yo, como estoy comprometido con un pueblo, he decidido adelantar la firma del decreto convocando el referéndum. No voy a esperar el 15 de febrero, como había dicho. No. Este es un clamor que anda por las calles. Es un clamor del pueblo. Así que, dentro de pocos minutos, en el Palacio de Gobierno de Caracas, de Miraflores, juramentaré al próximo gabinete. Inmediatamente convocaré al primer Consejo de Ministros extraordinario. Y hoy mismo, antes de salir de Palacio, al encuentro popular en Los Próceres, firmaré el decreto presidencial llamando a referéndum al pueblo venezolano. Dentro de varias horas, mi gobierno introducirá aquí en el Congreso la solicitud de una ley habilitante. Una ley habilitante para enfrentar en el corto plazo, porque el pueblo no puede esperar la constituyente, y esa es una verdad absoluta. La constituyente no es una panacea, y nunca la planteamos así. Tiene un objetivo fundamental como es la transformación de las bases del Estado y la creación de una nueva república, la refundación de la república, la relegitimación de la democracia. Ese es el objetivo fundamental de la Asamblea Constituyente. Es político, es macropolítico, pero no es económico, ni es social en lo inmediato. Y el gobierno que yo hoy comenzaré a dirigir, y he comenzado ya, pues tiene que enfrentar, ustedes saben, una situación heredada terrible. Cuba es parte de este mundo. Cuba es un pueblo hermano, es un pueblo bolivariano. Así que, igual que a todos, vaya mi abrazo y mi afecto al pueblo cubano, al pueblo de Martín y a todos los pueblos y naciones. Así que termino este mensaje de hoy ante el pueblo venezolano, ante ustedes. Termino por ahora invocando lo mismo que invoqué al comienzo, porque cuando uno habla de unidad latinoamericana y caribeña, de relaciones con el mundo, de proyectos sociales, cuando uno habla de proyectos económicos humanistas, de proyectos políticos estables,
Sencillamente estamos nosotros aquí, en esta Venezuela caribeña, amazónica, andina, universal, estamos retomando el sueño bolivariano. Estamos retomando el auténtico bolivarianismo. Y así lo decía Bolívar. Para formar un gobierno estable es necesario que fundamos el espíritu nacional en un todo, el alma nacional en un todo, el espíritu y el cuerpo de las leyes en un todo. Unidad, unidad, esa tiene que ser nuestra divisa. Que Dios nos acompañe, no solamente al presidente Chávez, sino que Dios acompañe a todo el pueblo de Venezuela en este momento estelar que estamos viviendo, en este momento de resurrección. Un abrazo para todos y muchas gracias por su atención. Ahorita, igual que al presidente Castro a un lado, quien fue anotando, Fidel Castro tuvo amigos, anotando todo el tiempo las frases y el discurso del presidente Chávez. Allí conversa con él en una parte. El presidente, en su emocionado y vigoroso discurso, el primer discurso, el señor presidente Hugo Rafael Chávez Frías relató la síntesis de su pasión por la grandeza de la patria de Bolívar, a quien recordó insistentemente y llamó a todos a refundar la República. Todos debemos trabajar por el bien inestimable de la Unión, como dijo Bolívar en su última proclama allá por el año 1830. Este noble pueblo venezolano aplaude, saluda a nuestro gran porvenir en el liderazgo por el excelentísimo señor Hugo Rafael Chávez Frías, el presidente de todos los venezolanos, sin distinción de raza, sexo, credo o condición social. Es Venezuela la ganadora en este gran momento histórico que estamos viviendo. Adelante, presidente Chávez, Venezuela te responderá. Se ha cumplido, pues, uno de los más importantes actos de la vida republicana de los últimos tiempos, como lo es la llegada a la máxima magistratura de la nación venezolana del señor Hugo Rafael Chávez Frías, quien por voluntad soberana y sincera de la mayoría de su pueblo, decidió el pasado 6 de diciembre de 1998 reconocerlo como la persona más representativa para ejercer las 3 máximas jefaturas de la República: jefe del Estado venezolano, jefe del Poder Ejecutivo Nacional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, al ejercer la suprema autoridad jerárquica de estas y de todo el poder constitucional de esta grandiosa patria de Bolívar. Tú pones esas imágenes. ¿Y qué está diciendo la gente en YouTube? Los enemigos, pues. Los enemigos amistosos. Dice que me falta poco, ¿qué dicen? Te falta poco, Mario Silva. Yo nunca he visto tanta desesperación de aquellos que están por allá, tú sabes, con el veneno, el odio. Nosotros estamos llamando a la paz, estamos llamando a la tranquilidad. Como dijo la presidenta encargada hoy, dice, si hay algo que ha unido a los venezolanos, es el rechazo a este tipo de agresión. Si hay algo que ha unido a los venezolanos, es que las controversias, que las diferencias, las divergencias con el gobierno de Estados Unidos deben hacerse de manera diplomática, con el diálogo político, con el diálogo diplomático bilateral. 30 días después de una agresión dura. Nosotros no nos negamos en absoluto a que fue una agresión, no solamente agresión, sino el criminal secuestro, pues, de nuestro presidente y la primera dama, Silvia Flores. Y nos los vamos a traer, ¿sabes? Nos los vamos a traer. Diosdado, en rueda de prensa, habló de los 27 años de la Constitución y la ley de amnistía. Vamos a verlo.
27 años del comandante Chávez asumió la presidencia por primera vez. 27 años. Debemos recordarlo allá en el Congreso, donde juró por la moribunda Constitución del año 61, que en verdad no era ninguna Constitución. Eso ya no era ninguna Constitución. Nadie le paraba, nadie la cumplía. Era utilizada como método de persecución porque era un traje a la medida hecha por los gobiernos de la Cuarta República, año 61. Y por eso el comandante Chávez en su propuesta de gobierno y su programa de gobierno lo primero que hablaba era una constituyente. Inclusive hubo unas elecciones antes que era por ahora por ninguno constituyente ya. Y tuvo el valor el comandante Chávez de llevar al frente una nueva constitución. Yo recuerdo, mucha gente se le acercaba, no, Hugo, no hace falta. Tú puedes gobernar con eso. No, Hugo, van a someterte a ti mismo a esa constitución. No, Hugo, no hubo necesidad de someterlo porque la primera elección que hubo fue la de la presidencia de la República, donde lo ratificaron, que el mismo comandante Chávez se sometió a esa elección. No estaba obligado a someterse a esa elección y lo hizo. Y comenzó a gobernar ya con esta Constitución. Y ahí en la Asamblea Nacional, y uno escucha los discursos del comandante Chávez, todo su discurso, desde ese ya como presidente al discurso de aquel 8 de diciembre, todos llamando a la unidad del pueblo. Y esa es la unidad que nosotros hoy escribimos como la mayor fortaleza de la revolución bolivariana. La ley de amnistía, que tiene que ver con la revisión de la situación judicial de algunas personas que sin duda han cometido delitos y hechos condenables, que no hay ninguna duda en ese sentido, y que ojalá entiendan que se les está dando una oportunidad de hacer política como es, como corresponde, sin pensar en quemar vivos a seres humanos, sin pensar en asesinar a su propia gente o montarle celadas para asesinarlo, sin pensar en quemar autobuses, sistemas de transporte, sin pensar en asesinar al presidente Nicolás Maduro, sin pensar en quemar los centros de salud, de degollar motorizados, sin pensar en ponerle bombas a personas que decidieron que eran objetivos políticos. Y esta ley de amnistía es una iniciativa del Gobierno Nacional, la presenta la iniciativa la presidenta encargada, y como toda ley podemos revisar la historia, pues. El comandante Chávez, la primera ley de los últimos tiempos se hizo en la Asamblea Nacional Constituyente y tenía que ver con la revisión de todos los casos pendientes de los compañeros de los movimientos revolucionarios de los años 60 en Venezuela, muchos de ellos todavía perseguidos, y tenía que ver con los hechos hasta el año 99. Después el comandante Chávez aprobó un indulto inicialmente, luego aprobó una ley de amnistía, igual lo hizo el compañero Nicolás Maduro. Esa ley, en el indulto y en la ley de amnistía, el comandante Chávez incluyó a alguien que no aprende, pues, un dañado, le decimos en los pueblos, un Leopoldo López, pues. Son dañados espiritualmente, jamás van a aprender, jamás. Ahora, a nosotros no nos va a detener eso, una revisión, toda ley de amnistía tiene una lista, una revisión de acuerdo a los delitos que la gente haya cometido, pues, los que puedan ser sujetos de ese beneficio por la paz y la tranquilidad de este país. Ahí no está metida ninguna ONG, ahí no está metida ningún gobierno extranjero, ahí no está metido ninguna jerarquía eclesiástica, ahí no está metido nadie. Es una iniciativa del Gobierno Nacional que ya venía siendo puesta en práctica. 895 personas han salido entre noviembre y este mes.
noviembre, porque eso lo inició el presidente Nicolás Maduro. En diciembre me dijo él a mí, vamos a revisar, y nosotros hicimos unas carpetas así de cada uno de los casos, y se tomaron decisiones el 24 y el 31 de diciembre. Lo que es que nosotros no hacemos escándalo de eso, pues. No hacemos show de eso, nunca lo hemos hecho. Quieren, yo ahora recientemente les comenté sobre una persona cercana a la Casa Blanca que dio una opinión, escribió un largo tuit, ¿sabe? Un largo tuit, o sea, fue público. Laura Loomer, activista estadounidense con mucha influencia sobre el presidente Donald Trump, escribió un largo tuit sobre María Corina Machado, entre otras cosas, dice lo siguiente. Ahorita van a empezar a exacerbarse en el chat de YouTube los seguidores de la Sayona. Escúchese, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, está escribiendo Laura Loomer, no soy yo. Un largo tuit. Por cierto, dice aquí, activista estadounidense con mucha influencia sobre Donald Trump. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, acude rápidamente a los medios liberales para socavar la diplomacia del presidente Trump con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, y poner en peligro las inversiones estadounidenses en Venezuela. Lo está escribiendo Laura Loomer. Poner en peligro. Machado socavó los avances pragmáticos que se estaban logrando al cuestionar al liderazgo de la presidenta Delcy Rodríguez, presidenta encargada Delcy Rodríguez, incluidas sus funciones, vinculándola a las antiguas estructuras del cartel. Incluso puso en duda que los venezolanos cualificados regresaran con la configuración actual, ignorando el impulso real y la estabilidad que ha aportado el enfoque firme y sensato de la administración Trump. Lo está escribiendo la Loomer, no soy yo. La quisquillosidad de Machado y su negativa a aceptar plenamente estas reformas alineadas con Trump se perciben como divisas y desconectadas, no, divisivas y desconectadas de la realidad. La verdadera libertad y prosperidad de Venezuela vendrán de una acción audaz y decisiva, dice Loomer, y de un enfoque en el desarrollo de las ricas reservas petroleras y minerales de la nación, no de quejas interminables sobre la legitimidad cuando se está produciendo un progreso real gracias al liderazgo del presidente Trump. Lo escribe la Loomer. Entonces, finiquita aquí dice, tal parece que María Corina sigue ganando enemigos incluso dentro de sus propios aliados. Escrito por Loomer, no lo dije yo. Ahora, vean ustedes, cuando yo hablaba recientemente con el tema de los papeles de Epstein, que no voy a hablar de nuevo de eso, hay un canal que se dedica a investigar, sobre todo en el caso del presidente Nicolás Maduro, en el caso del secuestro y que lo convierte en un prisionero de guerra al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la primera dama, Cilia Flores. Pero hay un canal que sacó exactamente todos los procedimientos legítimos e ilegítimos que se han aplicado en cuanto a esa intervención, en cuanto a esa invasión, bombardeo, asesinato, secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Pero muy comedido, ¿sabe? Él va diciendo cuáles son las debilidades de ese proceso. Recientemente, la Fiscalía pidió
retrasar para el día 26 de marzo, del 17 al 26 de marzo, retrasar la imposición de cargo. No es la imposición de cargo, ya el proceso. ¿Ah? La vista, ¿verdad? El tema es que de acuerdo a lo que vamos a escuchar, que por cierto es inteligencia artificial y todo, pero hay una persona que explica perfectamente todas las fallas de ese proceso. Por eso yo le decía, con el tema anterior, que la legitimidad en cuanto a un proceso judicial siempre tiene que ver con las pruebas. Si no hay pruebas, no hay nada. Vamos a ver este video. Este video es bien interesante, quiero que lo escuchen con mucha atención. Rueda. Hasta dónde puede llegar realmente el Poder Judicial estadounidense antes de que sus propias contradicciones legales, que ya son evidentes para cualquiera prestando atención, colapsen completamente la estrategia de cambio de régimen que ha fracasado durante más de una década. Porque ya ves, cuando el sistema legal estadounidense se encuentra con sus propias limitaciones jurisdiccionales, con sus propias inconsistencias doctrinales, lo que emerge es precisamente esto que estamos analizando. Un momento donde las ficciones legales que sostienen la política exterior estadounidense quedan expuestas brutalmente a plena luz del día, porque se cruzó una línea que la mayoría de los observadores internacionales ni siquiera pensaban que sería cruzada, pero cuyas consecuencias ya están en movimiento, ya están desplegándose, ya están reconfigurando las fronteras entre la autoridad extraterritorial estadounidense y las limitaciones del derecho internacional, entre la política exterior y la legalidad doméstica, entre el deseo de Washington y lo que realmente puede hacer. Se convirtió en la escena inicial de una historia mucho más amplia sobre el poder, sobre sus límites, sobre la rendición de cuentas y sobre la normalización que ahora está siendo cuestionada de acusaciones criminales contra líderes extranjeros. Porque esta decisión judicial no es sobre ruido mediático ni espectáculo partidista, no, es sobre algo muchísimo más fundamental. La cuestión de si Estados Unidos puede legalmente mantener órdenes de arresto contra presidentes en ejercicio de naciones soberanas por supuestos crímenes que ocurrieron completamente en territorio extranjero. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense emitió cargos criminales formales contra Nicolás Maduro, presidente en ejercicio de Venezuela, reconocido por más de 50 países acusándolo de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y conspiración para fabricar y distribuir armas. La acusación ofreció recompensa de $15 millones por información que lleve a su arresto o condena. Y eso en cualquier época ya sería controvertido bajo derecho internacional, ¿no? Y estos no son cuestionamientos superficiales procedimentales, ¿eh? No. Son interrogantes legales fundamentales sobre jurisdicción extraterritorial, sobre inmunidad de jefes de Estado, sobre si el sistema judicial estadounidense puede o debe ser utilizado como arma de política exterior. Una declaración que no solo desafía el derecho internacional consuetudinario, sino que lo estira hasta el punto de ruptura completo, reformulando la soberanía nacional como concepto obsoleto y la inmunidad diplomática como inconveniencia. Déjame explicarte el contexto legal completo porque, sin entender los precedentes y las doctrinas involucradas, no puedes apreciar por qué este momento es tan potencialmente devastador para Washington. Estados Unidos acusó a Maduro no como ciudadano privado venezolano común, ni como político de oposición sin poder, lo acusó específicamente como presidente en ejercicio de una nación soberana por supuestas actividades que ocurrieron completamente dentro de territorio venezolano. Esto representa una expansión dramática, sin precedentes recientes, de jurisdicción extraterritorial estadounidense. El fundamento legal que Estados Unidos citó originalmente para justificar jurisdicción viene de varias doctrinas. Primero, la doctrina de efectos territoriales, que argumenta que Estados Unidos tiene jurisdicción sobre crímenes que ocurren en el extranjero si tienen efectos sustanciales en territorio estadounidense, dado que la acusación alega que Maduro conspiró para importar
toneladas de cocaína a Estados Unidos, el Departamento de Justicia argumentó que el crimen tuvo efectos directos en territorio estadounidense. Por lo tanto, Estados Unidos tiene jurisdicción legítima. Segundo, Estados Unidos invocó la doctrina de jurisdicción universal para ciertos crímenes considerados tan graves que cualquier nación puede procesarlos. Pero aquí está el problema legal masivo. Jurisdicción universal es generalmente reconocida bajo derecho internacional para genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y piratería. Extender jurisdicción universal a narcoterrorismo es controvertido porque narcoterrorismo no está universalmente reconocido como crimen de jurisdicción universal por tratados internacionales vinculantes. Tercero, y este es el argumento legalmente más débil pero políticamente más significativo, Estados Unidos argumentó que Maduro no merece inmunidad de jefe de Estado porque no es presidente legítimo de Venezuela según el reconocimiento estadounidense de Juan Guaidó como presidente interino. Pero este argumento es extremadamente problemático bajo derecho internacional porque permite a cada nación decidir unilateralmente quién es líder legítimo de otros países y entonces negar inmunidad basándose en esa determinación unilateral. Ahora, el caso más relevante de la Corte Internacional de Justicia es el Arrest Warrant Case de 2002 entre República Democrática del Congo y Bélgica. Bélgica emitió orden de arresto contra el ministro de Relaciones Exteriores de Congo por crímenes de guerra supuestos. La CECOTIOM dictaminó categóricamente que Bélgica violó derecho internacional al emitir orden de arresto contra funcionario en ejercicio con inmunidad. La Corte estableció que funcionarios de alto nivel, especialmente jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores, gozan de inmunidad absoluta de jurisdicción penal extranjera mientras estén en funciones, incluso por crímenes graves. Este precedente es directamente aplicable al caso Maduro. Como presidente en ejercicio de Venezuela, reconocido diplomáticamente por más de 50 países incluyendo China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba y Nicaragua, Maduro goza técnicamente de inmunidad de procesamiento en cortes estadounidenses bajo derecho internacional consuetudinario, independientemente de la gravedad de los crímenes alegados o si Estados Unidos reconoce su legitimidad política. Déjame mostrarte por qué esto es tan peligroso para Estados Unidos desde perspectiva de reciprocidad internacional. Si Estados Unidos establece el precedente de que puede acusar y arrestar a jefes de Estado extranjeros por crímenes que supuestamente ocurrieron en sus propios países, entonces otros países pueden hacer exactamente lo mismo con funcionarios estadounidenses. China podría emitir órdenes de arresto contra presidentes estadounidenses por supuestas violaciones de derechos humanos. Irán podría acusar a funcionarios estadounidenses por el asesinato del general Soleimani en 2020. Rusia podría acusar a líderes de la OTAN por agresión en conflictos. Y Estados Unidos ha sido absolutamente inflexible rechazando jurisdicción de tribunales internacionales sobre ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional específicamente porque no acepta que Tribunal Internacional tenga jurisdicción sobre funcionarios estadounidenses. El Congreso estadounidense aprobó la Hague Invasion Act en 2002 que autoriza al presidente a usar fuerza militar para liberar a cualquier estadounidense detenido por la CPIMERA. Entonces Estados Unidos rechaza absolutamente jurisdicción internacional sobre sus propios funcionarios mientras reclama jurisdicción doméstica sobre funcionarios extranjeros. El experto en Derecho Internacional Harold Koh, ex asesor legal del Departamento de Estado bajo Obama, publicó análisis argumentando que incluso si Estados Unidos tiene argumentos técnicos para jurisdicción bajo estatutos domésticos, ejercer esa jurisdicción contra jefe de Estado en ejercicio viola normas de derecho internacional consuetudinario sobre inmunidad soberana. Koh señala que Estados Unidos históricamente defendió inmunidad de jefe de Estado vigorosamente cuando protegía funcionarios estadounidenses de procesamiento extranjero. Cuando España intentó procesar funcionarios de la administración Bush por autorizar tortura en Guantánamo, Estados Unidos presionó agresivamente a España para descartar el caso, argumentando inmunidad de funcionarios estadounidenses. La doble estándar es evidente y brutal. Y ahora un juez federal estadounidense está señalando exactamente esa contradicción.
Ahora déjame explicarte las implicaciones geopolíticas inmediatas de esta solicitud judicial porque tiene consecuencias que van más allá de legalidad abstracta. La acusación contra Maduro ha sido piedra angular de la estrategia de presión máxima estadounidense. Mapos de ley ha sido utilizada para justificar sanciones económicas devastadoras, para aislar diplomáticamente a Venezuela, para deslegitimar internacionalmente a Maduro como criminal buscado en lugar de presidente reconocido. Más importante aún, esto enviaría señal a otros países sancionados por Estados Unidos, desde Irán hasta Corea del Norte, de que las herramientas legales estadounidenses tienen límites, que pueden ser desafiadas incluso dentro del sistema judicial estadounidense, que la apariencia de legalidad que Washington usa para justificar sus acciones puede desmoronarse bajo escrutinio legal serio. Rusia y China, aliados estratégicos de Venezuela, ya han declarado públicamente que consideran la acusación contra Maduro como interferencia ilegal en asuntos internos de nación soberana y violación de normas fundamentales de derecho internacional. La acusación fue emitida originalmente en marzo de 2020 durante la primera administración Trump como parte de campaña de presión máxima diseñada para forzar colapso del gobierno venezolano. Esa campaña incluyó sanciones económicas sectorial masivas, congelamiento de activos venezolanos en el extranjero valorados en miles de millones, reconocimiento de gobierno paralelo bajo Juan Guaidó y amenazas veladas de intervención militar. Esa estrategia fracasó completamente. Maduro sobrevivió, consolidó poder, Guaidó perdió credibilidad incluso entre oposición venezolana. Las sanciones causaron sufrimiento masivo a población civil, pero no lograron cambio de régimen. Y ahora, en la Casa Blanca, la administración enfrenta decisión crítica. Continuar con estrategia fallida de presión máxima o buscar enfoque diferente. Pero las opciones de la administración son limitadas y todas problemáticas. Opción 1. El Departamento de Justicia proporciona justificación legal que satisface al juez y la orden de arresto se mantiene. Pero esto requeriría argumentos legales que probablemente violarían abiertamente derecho internacional, creando precedentes peligrosos para Estados Unidos. Opción 2. El Departamento de Justicia admite que la base legal es débil y retira o modifica la acusación, lo cual sería derrota política masiva y victoria para Maduro. Opción 3. El Departamento de Justicia intenta evadir el escrutinio judicial mediante maniobras procedimentales, argumentando que cuestiones de política exterior no son justiciables, que cortes no tienen autoridad para cuestionar decisiones del Poder Ejecutivo en asuntos internacionales. Esto podría funcionar legalmente, pero sería admisión implícita de que la acusación es política, no legal. El académico de Derecho Internacional Stephen Walt del Harvard Kennedy School argumenta que este momento representa contradicciones inherentes del excepcionalismo estadounidense expuestas. Walt señala que Estados Unidos ha construido sistema internacional basado nominalmente en reglas, pero se reserva derecho de ignorar esas reglas cuando le conviene. Esa hipocresía funcionó durante décadas de hegemonía estadounidense indisputada, pero en era multipolar con potencias emergentes, desafiando dominación estadounidense, las contradicciones se vuelven insostenibles. China y Rusia están construyendo orden internacional alternativo basado precisamente en rechazar el excepcionalismo estadounidense, en insistir que las mismas reglas deben aplicar a todos. Las implicaciones para otros países latinoamericanos son particularmente significativas. México, Brasil, Argentina, Colombia, todos han observado la campaña estadounidense contra Venezuela con mezcla de preocupación y cálculo estratégico. Si Estados Unidos puede acusar criminalmente a presidente venezolano, ¿puede hacer lo mismo con otros líderes latinoamericanos que no se alineen con Washington? Esta pregunta no es hipotética. Durante décadas, Estados Unidos intervino regularmente en América Latina mediante golpes, invasiones, asesinatos de líderes. La acusación contra Maduro evoca esos recuerdos históricos de intervención imperial. México, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, ha mantenido consistentemente que la acusación contra Maduro viola soberanía venezolana y principios de no intervención. Brasil, bajo Lula, ha rechazado reconocer las acusaciones como legítimas, manteniendo relaciones diplomáticas con gobierno de Maduro. La pregunta crucial es, ¿qué significa este momento para la arquitectura más amplia de poder estadounidense?
porque lo que estamos presenciando no es simplemente disputa legal sobre caso específico, es síntoma de crisis más profunda de legitimidad del poder estadounidense en era multipolar. Durante hegemonía unipolar de post-Guerra Fría, Estados Unidos podía imponer su voluntad mediante combinación de poder militar, económico y lo que llamaban soft power de atracción cultural e ideológica. Parte de ese soft power venía de percepción de que Estados Unidos operaba bajo Estado de Derecho, que respetaba instituciones legales, que sus acciones tenían legitimidad legal además de simple poder bruto. Pero esa percepción se ha erosionado dramáticamente. Invasión de Irak basada en afirmaciones falsas sobre armas de destrucción masiva, tortura en Guantánamo y sitios negros de CIA, vigilancia masiva revelada por Snowden, sanciones unilaterales contra países que no amenazaban a Estados Unidos, retiro de tratados internacionales como acuerdo nuclear con Irán. Cada una de estas acciones debilitó credibilidad de afirmaciones estadounidenses de operar bajo Estado de Derecho internacional. La acusación contra Maduro es otra instancia de esa erosión. El historiador económico Adam Tooze comparó momento actual estadounidense con crisis de legitimidad que enfrentó Imperio Británico en período de entreguerras. Gran Bretaña intentó mantener imperio global mediante coerción creciente, mientras su poder económico relativo declinaba. Esa estrategia fracasó porque erosionó las bases de legitimidad que habían permitido a Gran Bretaña gobernar territorios vastos con recursos militares limitados. Una vez que coerción reemplazó consenso, costos de mantener imperio se volvieron insostenibles. Estados Unidos enfrenta dinámica similar. Mientras su poder económico relativo declina frente a China, mientras su hegemonía cultural es cuestionada, mientras su liderazgo militar es desafiado en múltiples teatros, Washington está recurriendo crecientemente a coerción, sanciones, amenazas, acusaciones criminales extraterritoriales. Pero estas herramientas son menos efectivas cuando no están respaldadas por legitimidad percibida. Suficientemente explicado, pero yo quiero agregar algo. Cuando se habla del Imperio Británico y de su caída, yo recuerdo, a mí no me gusta citarlo, ¿no? Porque es digamos, es un gráfico que utiliza un señor llamado Ray Dalio cuando habla de cuando inicia el imperialismo o el imperio, tiene su cenit y comienza su caída hasta que cae vertiginosamente. Y en todas esas ocasiones, la coerción ha sido una de las armas últimas que se utiliza. La violencia, la imposición por violencia. Y los resultados están históricamente, en todos esos procesos históricos de ascensión y caída de imperio, siempre, nunca, jamás, hasta el día de hoy, ha dado resultado. Y ley es ley. Miren, dentro del sistema judicial norteamericano, que es un sistema judicial burgués y se adapta de acuerdo a las circunstancias políticas que tenga, pues, ¿verdad? Ese sistema judicial burgués tiene algunos componentes en donde o algunos jueces federales o algunos jueces que entran en escena creen realmente en la justicia. Algunos. Yo no puedo agarrar dentro de ese sistema judicial burgués que tiene Estados Unidos. Algunos burgueses entienden que el sistema de justicia norteamericano no puede ser vulnerado, y menos por falta de pruebas. ¿Cuál es la debilidad mayor y por qué están tratando de correr la arruga, pues, del 17 de marzo al 26 de marzo? ¿Por qué? Porque no hay prueba. No hay prueba. Ese es igual que las acusaciones que se le hicieron al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro, al gobierno revolucionario, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos
en la ONU. Cuando se fueron a buscar, escúchese bien, cuando se pidió, que metieron una denuncia aquí en contra de Venezuela, cuando se fueron a buscar, ¿cuáles son las pruebas? Y las pruebas todas, escúchese bien, la mayoría, todas falseadas, manipuladas, eran relatos de gente que decía que le pasó algo y que aparecía en noticieros que casualmente estaban en contra de la Revolución Bolivariana. Y participaron, en varias ocasiones participaron, por ejemplo, el caso del diario El Nacional, tal cual, y compañía, participaron en contra de la revolución y participaron en el golpe de Estado del 2002. Entonces, tener ese tipo de pruebas no es concluyente. Repito, era lo que digo al principio, si no hay prueba, no hay delito. ¿Cómo se puede? Fíjense ustedes qué tan débil pueden tener el caso en contra del prisionero de guerra que es nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama, Cilia Flores. ¿Qué pruebas tan débiles deben tener que tuvieron que eliminarlo del cartel de los soles y tuvieron que eliminarlo del tren del agua? Porque no existen. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, incluso les digo algo más. Les digo algo más y eso lo puede tomar en cuenta un juez. Un juez que sea honesto dentro de su sistema judicial burgués. Un juez que sea honesto puede decir, mira, me traen un testigo protegido, pues, por ejemplo, y me sientan a un tipo ahí, X, no voy a dar nombre, y lo traen diciendo que yo vi cuando el presidente Nicolás Maduro estaba traficando droga, por ejemplo. Ok, es tu confesión, está bien. Tú agarras y dices, es tu relato, tu narrativa, es tu relato. Tú dices que el presidente Nicolás Maduro, este análisis hay que hacerlo 30 días después para estar claros de qué es lo que está pasando. Entonces, el señor dice que tiene pruebas, que él vio cuando Maduro hizo tal. Ok, está bien, perfecto. ¿Tú lo viste? ¿Tú grabaste eso? ¿Tú tienes un video cuando el presidente Nicolás Maduro estaba cometiendo el delito? No, no lo tiene. Entonces, resulta que esa misma persona que está como testigo protegido en la construcción de esa narrativa para derrocar al gobierno revolucionario, resulta que está aquí acusado con pruebas de corrupción. Y cuando se vio listo para ser detenido, salió corriendo y se metió allá en Estados Unidos. Dijo, protéjanme porque yo soy testigo. No, eso no es así. No basta con una confesión, como dicen ellos, con su relato. No, tienen que tener pruebas. Y esa es la mayor debilidad que tienen. La mayor debilidad. Están corriendo la arruga porque simplemente no hay pruebas. ¿Qué presentó la fiscalía cuando aquel fiscal primero del primer gobierno de Donald Trump que se presentó fue unos mapas donde decía que aquí salía esto, salía esto, salía esto? Incluso esos mismos mapas los presentaron nuevamente, esta vez, antes de lo que hicieron el 3 de enero, se presentaron esos mapas y resulta que ni la DEA, en los informes, no aparece nada sobre Venezuela. Y eso sí son pruebas que puede tener en este momento, digo yo, no sé, yo no soy abogado ni soy experto en eso, que puede tener el abogado defensor del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Lo puede tener. En donde diga, espérate un momentico, ya oye, ustedes dicen que por Venezuela sale toda la droga. Ok, pero y la DEA dice aquí que la mayor parte de la droga sale por Ecuador y sale por el Pacífico. ¿Cómo es que ustedes están diciendo que sale por Venezuela? Eso es un debate que tenemos desde hace rato. Podrán decir lo que quieran. Miren, en las redes de todo se vale, pues. Yo no he visto narrativas y relatos más absurdos que los que salen por las redes, pero una cosa son las redes y otra cosa es
un juez, cuando tenga la vista, si de verdad procede o no procede ese juicio. Si no hay prueba, y es la construcción de una narrativa simple. Eso no es la primera vez que sucede. Eso no es la primera vez que se hace. Y sobre todo en las condiciones en que está en este momento la economía mundial. Ya yo lo he explicado varias veces, no voy a caer en eso ahora. Pero sucede, ¿por qué? Porque es una forma de coerción, una forma de ataque, una forma de imposición para lograr un objetivo. Simple. Y 27 años después del primer discurso del comandante Hugo Chávez, que dicho sea de paso, fue un discurso muy democrático, créanmelo así, incluso hasta suave, en donde determina cuáles eran las condiciones en que estaba Venezuela y cuál era el proyecto que se tenía. Incluso, ¿quiere que le diga algo? Ahí estaba, creo que, no recuerdo si el nombre era Mercedes, era apellido Sosa, que era una persona de la oposición, era del Ministerio de Hacienda del gobierno de Caldera, y el presidente en consenso llamando a la participación de todas las partes, de oposición, de todos, llamándolo, y puso ministros que al final terminaron traicionando a la revolución, o no hicieron su trabajo, pues. Nosotros tenemos 27 años viendo lo mismo, viendo el mismo guión, el mismo trabajo por parte de la oposición, el tratar, y hay una cosa que para mí es definitiva, y esto sí es fundamental decirlo, desde el momento, y escúchenme bien, la presidenta del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia de aquella época no era precisamente una panacea, y siempre estuvo en contra del comandante Hugo Chávez, y tuvo que aceptar que sí se podía llamar a referéndum y a constituyente. Y una semana antes de ese discurso del presidente, en la toma de posesión, toda la oposición estaba diciendo que cambiar la constitución era una locura. Porque otra cosa, no, mira, comandante, solamente una reforma. No, ninguna reforma, vamos a hacer una nueva constitución. Y esa constitución, todos, la mayoría de los opositores que se incluyeron y fueron nombres de constituyentistas que después trataron de meterle gazapos, le cambiaban letras, eso es una cosa histórica, eso también es probatorio de cómo trataron de cambiar la constitución que se estaba escribiendo en ese momento. Se la llevaban para un cuarto en un hotel a cambiarle los artículos. Entonces había todos los días, nuestros camaradas tenían que agarrar y sentarse a chequear lo que habían escrito el día anterior para que no le cambiaran nada. Y quedaron gazapos, por eso el comandante Chávez llama a reforma, y la reforma fue atacada absolutamente. Y vuelvo a repetir, el problema fundamental del enemigo o de los enemigos de la revolución bolivariana se llama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Porque la Constitución se cuida a sí misma. ¿Sabían eso? Todo retroceso es anticonstitucional. No se puede hacer. Por eso en el año 2002, 12 de abril de 2002, la borraron. La eliminaron. Asimismo, una constitución que había sido electa libérrimamente, electa por el pueblo venezolano, la quisieron borrar. Entonces, realmente el enemigo real de los enemigos de la revolución, el enemigo real se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo. Vamos a ver
¿Cuál derecho internacional? Póngame este videito rapidito, porque quiero ponerlo, quiero comentarlo. En la doctrina del derecho internacional hay diversos niveles de protección para el personal diplomático, ¿no? En el caso de los presidentes hay una inmunidad internacional absoluta. ¿Qué quiere esto decir? Que para que un presidente, cualquiera de los presidentes de los más de 200 países que hay en el mundo, pueda hacer su trabajo, tiene que tener la garantía internacional de que puede defender los intereses de su país sin las coacciones que tiene una persona normal, de una persona, digamos, sin. Entonces, hay un acuerdo internacional que fue vulnerado, lo cual coloca a cualquier mandatario del mundo, a cualquier primera dama del mundo y a cualquier embajador o cónsul o personal diplomático, lo coloca en una situación de inseguridad no solamente jurídica, sino de inseguridad respecto de su propia vida. Sí, puede ser, para que tengamos la gravedad de esto, la narrativa con la cual Estados Unidos está enfocando este caso forma parte de lo que nosotros denominamos la guerra cognitiva, que es una guerra fundamentalmente por los conceptos, por las categorías, por los saberes, por los imaginarios y, por supuesto, también por los conceptos que operan al interior del sistema internacional. Tú has dicho que esto marca un antes y un después y dices que realmente esto ha pasado todo límite del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela. ¿Hay antecedentes históricos de algo en este estilo? Bueno, la verdad es que yo creo que estamos frente a una situación mundial novedosa. En este momento, para decirlo en términos muy concretos, el primer mandatario de China puede temer que se aplique una medida de esta naturaleza en cualquier foro internacional, o hasta en su propia casa. El primer mandatario de la Federación Rusa igualmente. ¿Tú piensas que organismos internacionales como Naciones Unidas o como la Corte Internacional de Justicia podrían intervenir y lograr algún tipo de resultado? Bueno, yo creo que estamos esperando. Realmente es pasmoso el silencio cómplice que estamos viendo en prácticamente todos los organismos internacionales, ¿no? Comenzando por la ONU, pero también el Tribunal Internacional de Justicia. Porque aquí lo que estamos constatando es una amenaza no solamente contra el derecho internacional, sino una amenaza contra la capacidad de desarrollo de todos los pueblos del mundo. Y de esa manera se está construyendo una puesta en jaque de toda la institucionalidad internacional. No importa si tú eres venezolano, latinoamericano o de cualquier parte del mundo. No. Hoy estás en peligro. Cualquier hombre, cualquier presidente, cualquier dirigente, cualquier grupo humano está en peligro. Cualquier país del mundo hoy puede entonces decir, bueno, yo quiero tal cosa y va a ir contra otro pueblo, contra otro país. No importa quiénes sean, eso no importa. El precedente es tremendamente brutal para la humanidad. Nadie puede sentirse a salvo cuando impera la ley de la jungla, ni siquiera el propio león. Y ha sido una guerra también en el campo de la comunicación. Todas las guerras. Dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad. Bueno, aquí la verdad ha sido sacrificada y en este mundo espantoso que estamos viviendo, Aleidita, tú sabes que el show es algo esencial. Pero bueno, han hecho todo lo posible por satanizar a Nicolás Maduro, un presidente legítimo, secuestrado de manera brutal.
Pero además de eso, los medios de comunicación, ¿cómo han trabajado esto? ¿Cómo han utilizado esto para llegar a la gente? Todo el tiempo han estado tergiversando la realidad, reforzando el relato, como se le llama ahora, el relato, la disputa por el relato, se habla de eso. Hoy yo vi en las redes de Razones de Cuba los temas de la inteligencia artificial usada para desfigurar al propio Nicolás Maduro, para trabajar su imagen, para crear una especie de... Porque esta gente manipula, tú lo sabes muy bien, Aleida, hemos hablado de eso muchas veces. Manipulan no solo la información, te manipulan emocionalmente, te crean sentimientos de rechazo, ¿te das cuenta? Te crean, vamos a decir, ese enemigo que el fascismo usa para meter miedo y para justificar la barbarie. Ellos lo trabajan también a nivel emocional. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. Hay una parte en donde el que está haciendo el comentario, el análisis en Telesur, dice que se ha vulnerado el derecho internacional. ¿Cuál derecho internacional? ¿Cuál? Desde la creación de las Naciones Unidas, desde la creación de la Carta de las Naciones Unidas, ya nació chueca con el derecho de veto. No es democrática. Pero aparte de eso, ¿cuántas veces no se ha pisoteado el derecho internacional? Lo que pasó aquí el 3 de enero, borra definitivamente el derecho internacional. Pero es que no es que lo borra, es que lo poco que usaban para hablar de derecho internacional, para hablar de la Carta de las Naciones Unidas, de las leyes internacionales de convivencia, el respeto a la libre determinación de los pueblos, el respeto a la soberanía, el respeto a los países, el respeto a los pueblos, el respeto a los recursos que le pertenecen a los pueblos. Eso está borrado hace tiempo. Por eso habla de la coerción. Entonces, ¿cuál derecho?
¿Cuál derecho? Hay que decirlo. Por eso, ¿reconstrucción de qué? Las Naciones Unidas tiene que, decía ahí Aleida Guevara, que es la hija de Ernesto Che Guevara, le respondía, ¿quién fue ministro de Cultura? Le respondía, ojalá sacaran a las Naciones Unidas, la pusieran en el centro de África, que ha sido el continente más afectado y dañado del planeta. Ojalá la colocaran allá. Porque es que hasta para ir a las Naciones Unidas tienes que pasar por una puerta de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál derecho? Le envío, por favor, porque ya nos estamos despidiendo, le envío un mensaje a mis fans, enemigos. Sigan, por favor, suscribiéndose al canal de La Hojilla en TV, ¿cómo se llama? Cuenta Nueva, o Nueva Cuenta. ¿Cómo se llama? Nueva Cuenta. Sigan, sobre todo a todos aquellos que desesperados tienen el chat como un nivel de catarsis, pues eso es bueno. Eso es bueno que desahoguen toda su fuerza. Pero eso es bien bueno porque también, y les mando un mensajito, miren, no hay nada peor que la morbosidad. La morbosidad es mala, pero la morbosidad a veces dispara cosas positivas. Sigan allí porque ustedes están agitando una cosa que se llama algoritmo. Obviamente, por favor, suscríbanse para que se sigan amargando cada vez que yo salga al programa, salga los días martes. Sigan, pues, por favor. Y sobre todo aquel Tete Perra que siga mencionándome, porque eso me está subiendo los fans, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sigan, porque así me van a ayudar a monetizar. ¿Verdad, camarada? Claro. Mañana 4 de febrero debo tener más o menos como 5,000 suscriptores más. Todos, no importa. Dicen, no, Mario, a ti lo que te siguen son puros enemigos. No importa, ¿cuál es el problema? Que me sigan. Que tomen la sala de chat para catarsis. Yo voy a tener que hablar con Jorge Rodríguez porque me indique, me dé algunas lecciones de psicología inversa. ¿Verdad? Para que sigan suscribiéndose, para que recuerden todos los domingos al filo de la medianoche, que por cierto tenemos que abrir un canal de YouTube, pero no para transmitir en vivo, sino para poner sin la música, y pues vamos a tener que agarrar y poner ese otro canal. Claro, TikTok, Instagram. En Instagram ya estoy pasando, en Instagram estoy pasando los 266,000 seguidores. Gracias. Y me insultan, me dicen, no, porque te vamos a buscar debajo de las piedras. Está bien, búsquenme. Sí, compadre. En TikTok, desde hace como 3 meses hasta ahorita, en TikTok creo que he subido casi 20,000 usuarios de una. Paselo largo. Y el TikTok yo lo hago es para hacer observaciones cortas. Con todo respeto, ¿saben? Con todo respeto, porque ustedes no me han visto a mí insultando a nadie en TikTok. Aparte que las normas las normas te dicen no puedes hacerlo. Y sin embargo aceptan que me amenacen, que yo no sé qué. Yo de eso no vivo, ¿saben? Pero eso sí, agiten bastante el algoritmo. Agítenlo. Para yo subir bastante. Entonces vamos a empezar a monetizar. Solamente me falta saber, tengo que hablar con el dueño de Telegram. Para también, y métanse en La Hojilla Nuevo Canal de Telegram y suscríbanse. Le voy a hacer propaganda también a Isabel, que Isabel tiene unos muy buenos artículos en su canal, Isabel Vilella. Inscríbase. Por cierto que vamos a sacar pronto un libro una recopilación de artículos de Isabel Vilella. Bien, señores, yo los amo mucho. Mire, hasta los enemigos los amo. Y duermo muy bien, Tete Perra, créemelo. Muy bien.
Así que un abrazo a todos, el próximo domingo al filo de la medianoche y el próximo martes La Hojilla en TV por Venezolana de Televisión y nuestras redes. Agiten el algoritmo, suban, suscríbanse. Chao, nos vemos. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias.